Hablemos de la Biblia. ¿Cree usted que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Tenga cuidado con su respuesta, porque tendrá un impacto eterno sobre usted. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces estudiarla, obedecerla, confiar en ella, debería ser nuestra prioridad. Rechazarla sería rechazar a Dios mismo. Si usted no le ha dado valor, empiece hoy mismo a leerla. Tal vez no va a encontrar dinero u oro, pero la riqueza espiritual que ella contiene vale mucho más que toda la riqueza de este mundo. ¿Por qué es importante leerla? Porque contiene principios valiosos dados por Dios, además de ser el manual, nuestra guía, que nos ha dejado para conocer su voluntad. La Biblia le entretiene, le enseña, le cuestiona, le confronta, pero sobre todo le transforma, porque contiene un mensaje lleno de esperanza, pues nos habla de Jesucristo, que vino para restaurarnos de la caída de la humanidad y devolvernos el inmerecido don de la vida eterna, que es la más grande expresión de amor de Dios por nosotros. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que ha impactado sobre niños, adolescentes y adultos, que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Para el cristiano, la Biblia constituye la única autoridad en asuntos de fe. Su autor es Dios mismo. Ella misma lo afirma. Y esto se ve claramente en el texto de 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabía usted que podemos decir que la Biblia es indestructible? A causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad como Diocleciano, pasando por dictadores comunistas, hasta ateos y agnósticos de hoy en día, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores. Y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo hoy. A través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha confirmado como histórica. Los opositores han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en las sociedades y culturas en todo el mundo. En las leyes, el calendario, el idioma, la medicina, la política y hasta la publicidad. De hecho, donde quiera que miremos, este es un libro que ha transformado, como dije anteriormente, innumerables vidas y cultura, y muchas culturas a lo largo de los últimos 2000 años. En reconocimiento a ella encontramos frases que se atribuyen a grandes personalidades. George Washington, por ejemplo, escribió: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln declaró: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. También dijo: estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Del contenido total de este libro razona lo que puedas y el resto acéptalo por fe. Y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. Pero hay otros hombres también. Isaac Newton dijo: encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Napoleón Bonaparte también dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Por mucho que sus oponentes traten de atacarla, destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece. Su veracidad y su impacto en las vidas es inconfundible. La precisión
con la que ha sido preservada a pesar de cada intento de alterarla, de atacarla o destruirla, es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y está protegida por Él. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, ésta siempre aparece intacta e incambiable. Después de todo, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Después de mirar la evidencia, uno puede decir sin duda que sí, la Biblia es realmente la palabra de Dios. Ahora dejemos que la Biblia hable de sí misma. Si buscamos Isaías 48, leemos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y qué dice la Biblia sobre su origen, sobre su autor? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios es el autor mismo. Por eso, la Biblia tiene la capacidad de enseñarnos, de instruirnos, de redarguirnos, de corregirnos y todo en justicia. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia sobre sus características? Por ejemplo, si leemos Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, porque da vida al que la lee y la escucha. Es eficaz, tiene la virtud de producir el efecto deseado. Es más cortante que la espada de dos filos. Tiene poder para llegar lo más profundo en la mente y en el corazón de la persona, no para darle muerte, sino para darle vida nueva. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice Juan 17:17, es verdad, lo que significa que todo se cumplirá, que todo es verdadero. Y Mateo 24:35 dice que es eterna. Todo cambia, todo termina, todo pasa, menos la palabra de nuestro Dios. ¿Con qué se compara la palabra de Dios? Con una lámpara que ilumina nuestro camino, con el fuego que quema todas las impurezas de nuestra vida, con un martillo que quebranta los corazones más duros como la piedra, con una espada para defendernos de los ataques del enemigo como lo hizo Jesús, con una semilla nos hace producir los frutos de Dios en nuestra vida. Con la leche es el alimento completo, lo único que puede hacernos crecer espiritualmente. ¿Qué nos dice la Biblia que son los efectos que produce en la vida del ser humano? La exposición de su palabra alumbra nuestra vida, nos hace crecer en fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nos santifica. Lo más importante es que en ella encontramos la ruta a la salvación y la vida eterna. Hay un texto bíblico que todos conocemos, Juan 3:16, y lo sabemos de memoria, ese que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta cita se encuentra en Juan 14:6. Finalmente veamos los peligros de la palabra de Dios. Juzgará a los que la rechazaron. Juan 12 del 47 al 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Menospreciarla trae la ira de Dios.
Segunda de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No se le debe ni añadir ni quitar de lo que Dios ha escrito en su palabra. Deuteronomio 4, del 1 al 2 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Apocalipsis 22, del 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados hermanos y amigos, en conclusión, la Biblia, la palabra de Dios, muestra la enfermedad de la raza humana, el pecado. Pero también ofrece un remedio eficaz sobre cualquier alma que recibe a Jesús para ser curada. En la Biblia encontramos la ruta para la salvación de nuestra alma. En Hechos 2:38 leemos que cuando a Pedro y a los demás apóstoles el día de Pentecostés, día en que nace la iglesia de Cristo, unos hombres tristes por su pecado le preguntaron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa de salvación era para los que estaban allí, para sus hijos, para los que estaban lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. ¿Cómo lo está haciendo con usted, amado amigo que me escucha ahora? Al principio les dije que rechazar la Biblia es rechazar a Dios mismo. También lo hace cuando rechaza a Jesucristo, su Hijo. Haga suya la promesa de salvación y obedezca. El Señor Jesús dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y como se le preguntó a Pablo después de haber creído y arrepentirse, también le pregunto a usted: si ya ha creído y se ha arrepentido, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sabía usted que para hacerlo, solo debe cumplir con una condición? Creer de todo corazón. Y si esto es así, entonces, ¿qué espera? Que Dios le bendiga. Habló para ustedes su servidor, Diego Vázquez.